Queremos determinar los límites de las siguientes funciones racionales analíticamente con el objetivo de realizar la sustitución directa para evaluar el límite. Aquí tenemos el límite como x enfoques 2d dividido por, aviso como esta función tiene discontinuidad en x igual 2. Luego intentamos realizar la sustitución directa, tenemos el denominador de 0. Así que en este formulario la sustitución directa no va a funcionar, pero si avisamos que el numerador es factorable, nos ayudará a evaluar este límite. Podemos escribir esto como el límite o como x enfoques 2, nuestro numerador es una diferencia de cuadrados, así teníamos x por todo. Y lo que avisaremos, hay un factor común de x menos 2. Y así que gráficamente lo que está pasando es que x igual 2 porque este factor común, hay un agujero que significa que tenemos discontinuidad desmontable. Y si simplificamos esto tenemos el límite como x aproxima 2 de solo x más 2. Así que la gráfica de igual x más 2 es exactamente la misma que la gráfica de la función dada excepto no tiene discontinuidad en x igual 2. Y porque el agujero en x igual 2 no afecta el límite, podemos realizar sustitución directa en este límite para determinar el límite original. Entonces, si reemplazamos x con 2, tendríamos 2 más 2 es igual a 4. Este límite igual 4. Y solo para enfatizar esta idea, echemos un vistazo al gráfico de la función original. Aquí está, aviso la discontinuidad en x igual 2. Entonces, a medida que nos acercamos a 2 desde la izquierda y desde la derecha, nos acercaríamos al valor de la función donde está este agujero. Así que lo que hicimos encontramos el gráfico equivalente sin el agujero. Así que podemos realizar sustitución directa para determinar el límite. En nuestro segundo límite, aviso tenemos el mismo problema. No podemos realizar sustitución directa porque la función dada no está definida en x igual 0. Pero hay un factor común de x entre el numerador y el denominador. Vamos adelante y factor este también. Así tenemos un factor común de x en el numerador, dejamos con 0.5x, 3 hexanewtones todas las x y x simplifica a 1. Y para que nos diga que el gráfico dado es igual al gráfico de 0.5x, 3 sin el agujero discontinuidad desmontable en x igual 0. Así que ahora podemos determinar este límite realizando sustitución directa en la ecuación lineal 0.5x, 3. Entonces, si reemplazamos x con 0, tendríamos 0.5x así que este límite es igual a menos 3. Entonces, cuando tenemos una función racional que tiene discontinuidad desmontable, a menudo podemos simplificarlo y luego determinar el límite realizando la sustitución directa. Terminemos verificando este gráfico también. Aquí está el gráfico de la función dada. Aviso otra vez la discontinuidad en x igual 0. Así que al acercarse desde la izquierda, y desde el derecho de 0, estaríamos aproximando el valor de la función donde tenemos este agujero. Así que al quitar el factor común de x, en efecto quitamos el agujero y por lo tanto determinamos el límite realizando la sustitución directa. Espero que esto fue útil.